la aplicación todos los participantes. Bien, entonces vamos a empezar. Ya hay chats. Vamos a ver si buenas noches ya están dando señales de vida. Gracias. Espérense, antes de esto, hago esto. Y ahora sí ya. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar. Esta clase, según yo, va a ser de poca duración. Muy buenas noches, Juan Pablo, Carlos y Alejandro, que también escribió. Bueno, en principio esto va a ser de corta duración, porque no quise meter otro tema debido a aquel tema que veremos la otra semana, que ya lo anunciaré. Elizabeth, buenas noches. Ya lo anunciaré y sé que va a causar furor entre la audiencia. El tema que nos tocará la otra semana. Bueno, vamos a tratar el tema de las cruzadas, que lo teníamos pendiente, pero habían ciertos aspectos que los teníamos que ver previamente para comprender este fenómeno sociológico de las cruzadas. En principio, cuando se convocó la primera por el Papa Urbano II en Claremont, no se midió las dimensiones que esto iba a suscitar. Es curioso porque ahora, como el famoso Messi se fue al Paris Saint-Germain, ya la gente habla del equipo de Claremont, y antes ni sabían ni siquiera que existía esa ciudad. Pues en esa ciudad va a haber un concilio y el Papa va a llamar a la primera cruzada para rescatar a los santos lugares en manos de infieles, o sea, musulmanes. Como les digo, el Papa en ese momento no estaba consciente de lo que estaba arrancando. En la historia existe el concepto de hechos coyunturales, ¿verdad? O desencadenantes, en este caso, perdón, es historia, desencadenantes. Y obviamente en este caso, Urbano II no es más que un catalizador de algo que ya se estaba gestando y que solo necesitaba, por decirlo así, un empujón para que se desarrollara. Y ese hecho desencadenante precisamente será la predicación del Papa, llamando a esta cruzada, que como veremos al final, provocará un cambio tremendo y que también va a tener repercusión para nuestra historia como país actualmente. Bien, estas son las cruzadas. Nosotros no vamos a llegar a puntualizar ni la séptima ni la octava, sino que la vamos a apuntar en un hecho que pasó. Pero que la octava cruzada, pues, si ya las demás venían de mal en peor, esta va a ser ya la que no tiene ni sentido. Y aquí ustedes pueden ver todas las rutas. La primera cruzada, que es esta, permítanme el cursor. Es esta con color café o marrón, que es esta. Aquí va a salir las gentes, como pueden ver. Y desde aquí, ¿sí? Van a llegar aquí, van al puerto de Brindisi, se saltan a Grecia, llegan a Constantinopla, pasa lo que ya veremos, bajan a Antioquía, San Juan de Acre, Jerusalén. Hay una cuestión bien importante, que es que la primera cruzada fue desordenada. Y por eso terminó en un auténtico y verdadero fracaso. Les recomiendo un libro que es de obligada lectura. Además, no es un libro de historia estrictamente hablando, sino es un libro de difusión, pero que es muy bonito. Se denomina Las Cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf. Es un libro maravilloso. Y entonces hay una narración de unos textos, que él cita muchos textos porque este hombre es libanés, entonces habla francés y habla árabe. Y por eso es que él pudo ir a los archivos de las bibliotecas árabes para poder recabar toda la información que le sirvió para este maravilloso libro.
Entonces, narra que no entiende la gente a qué van, y cuando los ven todos paupérrimos. Y llegan las primeras tropas, y cuando los miran los cruzados, los atacan, y claro, los otros los van a hacer picadillo. Los triunfos de las primeras cruzadas, sobre todo la primera, y bueno, la segunda, la primera no, la segunda, se deberá a que el mundo islámico está dividido, hasta que va a llegar alguien que los va a unir, que será Saladino, dicho en español, Salahadín, en su nombre árabe. Este Saladino se va a enfrentar a otro personaje, que es el rey de Jerusalén, Baudilio, vamos a ver, ¿sí? Que era el rey leproso. Si ustedes quieren ver en película esta escena, bueno, todo este movimiento, cuando ya está Salahadin al frente de las tropas, les recomiendo la película Cruzada, de este actor famoso. Bueno, yo no soy muy bueno para aprenderme yo no soy muy bueno para aprenderme los nombres de las gentes. Leonardo Bloom, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Se la recomiendo vivamente. Kingdom of the Heaven se llama en inglés, ¿verdad? Orlando Bloom. Esta película no tuvo mucha taquilla, pero es de las mejores. Se las recomiendo vivamente. De las mejores. ¿Verdad? O sea, no hay una que la supere en todo sentido. Tanto el libro, Las Cruzadas vistas por los árabes, como la película serían los dos medios que les recomiendo para poder profundizar en eso. Y de hecho hace como 3 o 4 años que escribí una serie sobre la guerra de Siria, tal vez más. Utilicé muchos textos que tenían en ese libro sobre la visión de los musulmanes ante los occidentales. Pero había una frase demoledora cuando al final logran sacarlos en una de las tantas veces que llegan, y que decía: quiera Alá que nunca más volvamos a ver su rostro sobre la faz de la tierra. O sea, pasaba para que miren qué cosa lo que sucedió ahí. Muy bien. El movimiento de las cruzadas. Bueno, aquí vamos a utilizar el texto de Frentzen. Vamos a dejar a Kuhn, porque Kuhn es teólogo, lo he insistido. Frentzen es historiador, y entonces necesitábamos aquí la visión del historiador. El núcleo religioso del movimiento de las cruzadas es indiscutible. O sea, va a ser un movimiento religioso. Lo que va a generar van a ser aspectos económicos, sociales y científicos. Pero su punto de acción, cuando el Papa le dice a la gente: tenemos que ir a rescatar los santos lugares, es religioso. ¿Y por qué? Porque ya habían habido muchos problemas de peregrinos que no los dejaban entrar a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén es la ciudad santa de las 3 religiones monoteístas. De los judíos, por supuesto, de los cristianos, porque ahí murió Jesucristo, que es en el caso de lo que estamos comentando, y de los musulmanes, porque según la tradición oral musulmana, ahí fue donde Mahoma ascendió al cielo, en la mezquita de la Roca, o Al-Aqsa. Aparte es la mezquita de la cúpula dorada, que es la mezquita de Omar, que está en la explanada de las mezquitas. Y esa explanada de las mezquitas no es más que un promontorio de piedras que construyeron los romanos cuando arrasaron con el templo de Jerusalén. Y lo único que queda del templo, pues es una base de la pared, que es donde los judíos y los presidentes de Guatemala se van a somatar la cabeza. Nada más, eso está. Según la tradición y lo establecido en el Apocalipsis, el fin del mundo será cuando se construya el segundo templo, que en este caso sería, sí, el tercer templo, porque el segundo fue el de Herodes, que es la base, que es la que estamos comentando. Muy bien. Van a hacer una nueva conciencia comunitaria cristiana. Primero suscitada por la reforma gregoriana, y de hecho les iba a poner música gregoriana y se me olvidó.
porque la polifonía entrará al culto y entonces empezarán a cantar los salmos. Ahora ya, bueno, ahora otra vez se están haciendo cantados espantosamente, todo se ha dicho, pero en aquella época van a ser en latín y es pareado, es decir, y unos una estrofa, otros una estrofa, y el que lleva el coro es el que incoa la introito, ¿verdad? De lo que se repite. Bueno, y también en las cruzadas estuvo presente un fuerte dosis de ímpetu caballeresco, que a veces se enfocó en matanzas indignas de cristianos. Van a ser unas matanzas, ¿ya? Dicho como ahora a todo el mundo le gusta decir genocidios, va. Dicho como le encanta a todo el mundo decir genocidios, pues, aunque ahí no podemos hablar de genocidio, tal como se los he explicado en otros escenarios y en otros momentos. Y esto los va a convertir en los acontecimientos más crueles del medioevo, por supuesto, ¿ya? Porque se van a tirar con saña, no solo contra los musulmanes, ya veremos que también van a atacar cristianos. Ahora, tenemos que tratar de valorar ambos elementos imparcialmente, pero no sé, a veces, como dice Frentzen, no se alcanza el equilibrio interior. Nos van a decir que qué malvados los cristianos, otros van a decir, pero dicho en guatemalteco, pero los musulmanes a ver qué hicieron, ¿no? Siempre van a aparecer los dos bandos. Entonces es un tanto difícil poder mantener una imparcialidad ante un acontecimiento que todavía sigue suscitando problemas, tal como les comentaba en el caso de la ortodoxia en relación con la Iglesia Católica Latina. Los ideales que van a empujar a los caballeros occidentales a reconquistar Tierra Santa y a luchar contra el Islam fueron originaria y profundamente cristianos y misioneros. Querían ir a convertir aquí. La conquista de Jerusalén por parte de los turcos seleucidas en el 1071, que arrebataron la ciudad a los fatimíes. Los fatimíes son un grupo egipcio, ¿ya? Porque el mundo musulmán tenía varios núcleos y uno de esos va a ser el Cairo, donde estaba el sultán de Egipto, que era como la potencia en el mundo islámico, pero cuando llegan los turcos seleucidas, digamos, el eje va a ir cambiando hasta llegar a la toma de Constantinopla en 1453, 4 siglos después, casi 4 siglos después de lo que estamos analizando. Y las continuas quejas, como ya les comentaba, de los peregrinos sobre los múltiples obstáculos puestos por los nuevos dominadores a sus viajes a Tierra Santa. Y esto va a ser como un aldabonazo en la conciencia de todos los cristianos. O sea, ¿cómo es que los infieles nos impiden ir a la tierra donde vivió Jesús? Eso no puede ser así, que nosotros se los vamos a quitar. ¿Había potencial militar para hacer esta empresa? No. No. Para nada. Pero lo que sí va a suceder es que estas cruzadas van a cambiar el concepto militar, como lo iremos intuyendo. Los enemigos presionaban amenazadoramente sobre Constantinopla y el emperador Alejo I, y que tuvo que dirigir una conmovedora petición de ayuda a la Iglesia Occidental de Roma. Y pobre el Alejo, porque esto le va a salir carísimo. El Papa Urbano, en el año 1088-1099, no permaneció insensible y dirigió en 1095 los sínodos de Piacenza y sobre todo el de Clermont, un apasionado llamamiento a la cristiandad latina que despertó enormes energías. Según dicen las tradiciones orales, el Papa salió a la fuente de Clermont a decirles al pueblo reunido frente a donde estaba el sínodo, que había convocado una cruzada. La pregunta, ¿los fatimíes eran tolerantes con las peregrinaciones cristianas? Entonces sí, por supuesto que sí. Entonces cuando esto cambió, fue lo que provocó llegar a las cruzadas. La gran idea religiosa, superando todos los límites nacionales, porque no existía el concepto nación, acuérdense. Lo que hay son pueblos, ¿ya?
pero todos esos pueblos están unidos por una misma fe. Y por tanto, en aquel momento no se dice Europa, ellos se denominan la cristiandad. Ellos son la cristiandad. No existe todavía el término Europa. Y no hay naciones, porque no hay estados. Pero las cruzadas van a acelerar ese proceso de organización estatal, que habían iniciado dos reinos, el de Francia, que va a ser el primero, y el de Inglaterra, que será después. Muy emparentados. Lógico, porque Inglaterra actual, su nacimiento es gracias a la invasión de Guillermo Duque de Normandía, que va a Inglaterra y organiza, después de haber expulsado a los daneses, y prácticamente es el que va a configurar la Inglaterra que tenemos todavía hoy. Digamos, muchas de las instituciones, como la monarquía, el derecho constitucional inglés, la forma que se organizó el medioevo, el feudalismo, perdón, en Inglaterra, que lo va a ser distinto al resto de Europa, todavía, aunque ya no son medievales, por supuesto, ya no es un sistema, modo de producción feudal, todavía sigue teniendo repercusiones. Si no, miren ahora el gran lío que tienen por los derechos de pesca y los problemas que suscitó Inglaterra o el Reino Unido cuando perteneció a la Unión Europea. Unió a los pueblos occidentales cristianos que se aliaron para ayudar a cristianos orientales y arrebatar al Islam el país donde Cristo había vivido y había anunciado su mensaje de salvación. Con un grito entusiasta, Deus lo vult, Dios lo quiere. El Papa arrastró a los cristianos y se puso a la cabeza del movimiento. Deus lo vult o Deus vult, también depende cómo el tipo de latín que estén utilizando. En este caso, la expresión Deus lo vult es el latín vulgar, el latín clásico. Cicerón le hubiera dicho Deus vult. Pero ambas son válidas, por supuesto. Bueno, esto va a suceder en el momento en que tanto el emperador Enrique IV como el rey francés Felipe I se hallaban excomulgados. ¿Y por qué estaban excomulgados? Porque se habían rebelado a la autoridad del Papa. Aquí estamos en dos líneas que concurren perpendicularmente. Y entonces, tenemos conflictos internos en la cristiandad, porque ya como se empieza a configurar la idea de nación, el emperador y el rey de Francia, sobre todo, ya no quieren ese tutelaje, que ya vimos cómo fue que nació. ¿Ya? Entonces, al cuestionar ciertos mandatos del Papa, el Papa los excomulgaba. Y eso quería decir que sus reinos estaban en interdicto y cualquier cristiano estaba autorizado y obligado moralmente a matarlos. Pero obviamente, ¿quién se iba a atrever? ¿Ya? Entonces, al Papa le va a corresponder guiar este movimiento apenas 50 años después del Sínodo de Sutri, gracias al emperador Enrique III, que salvará al papado de la decadencia y lo encauzará de nuevo hacia su misión universal. En este momento el Papa lo que nos está demostrando es que tiene una autoridad pero popular, o sea, la gente lo va a seguir. ¿Ya? El llamamiento del Papa suscitó un eco insospechado y dio vida a un movimiento religioso de masas que a pesar de los numerosos contragolpes sobrevivió durante siglos y no perdió su pujante entusiasmo hasta que se produjo la ruptura de la unidad occidental al final de la Edad Media. Esto quiere decir con Lutero. O sea, va a ser un empuje de casi 5 siglos que van a tener ya, digamos, esa conciencia de unidad. Y entonces, esto es muy importante, porque el papado va a fortalecerse con las cruzadas, y por el otro lado, las cruzadas van a hacer que mucha gente que no salía de sus aldeas saliera y recorriera caminos, viera mundo, y les va a cambiar la perspectiva, porque van a enfrentarse a dos mundos totalmente al de ellos.
que es el mundo bizantino y el mundo musulmán. Entonces, al terminar todo este gran movimiento, pues va a tener repercusiones sociales, culturales, económicas y científicas. Primera cruzada, que es de 1096 a 1099, 3 añitos. La cruzada propiamente dicha estuvo precedida de una marcha de tropas campesinas sin organización ni jefes, ¿ya? Entonces, hay cosas en esta primera cruzada. Los pocos que llegan son estos que llegan paupérrimos. Por ser campesinos no pueden tener espadas y de hecho no las saben manejar. ¿Qué van a llevar? Coas, van a llevar rastrillos, van a llevar báculos. Y cuando estén ahí delante de los otros, ¿qué empiezan a hacer? A provocarles tirándoles piedras. Y por eso es la matanzón que va a haber. Pero antes estos ya habían hecho cosas. Como por ejemplo, cuando pasan por Renania, en Alemania, van van a hacer pogroms de judíos, van a matar judíos. ¿Ya? Porque acuérdense que esta gente va en plan fervorecida. Hay una cosa que me llama la atención de las cruzadas y sobre todo en relación a nuestro mundo actual. Cuando uno lee a profundidad, hoy no lo vamos a hacer, solo les voy a dar unas ideas generales, pero cuando uno estudia a fondo las cruzadas, dentro de la mente hay algo que le está haciendo un útil. Y sobre todo, si lo analizamos en la perspectiva posmoderna de ahora. Y es que vamos a ver a esos campesinos, ya va a venir otra cruzada que también les va a dar terror de quienes participaron. Campesinos y letrados, insisto, que nunca habían salido de su aldea. O sea, se van. Y yo, cuando daba esta clase de las cruzadas, cuando yo batía como profesor emergente en historia universal, les decía a los estudiantes, ustedes si ahorita viniera alguien y allá abajo en la plaza les predica que tenemos que ir a liberar, qué sé yo, tal vez no hasta Jerusalén, pero que liberemos Guatemala y que vamos a agarrar nuestros escritorios o lo que tengamos a mano e irnos a pelear, no lo haríamos, no lo haríamos. Aquí lo que estamos viendo es una sociedad que ya empieza a moverse por utopías, por ideales, ¿ya? Por pensar que van a lograr transformarlo desde sus limitaciones y miserias, ¿ya? Y como son, pues, voy a usar ese término, salvajes. Entonces, vamos a ver manifestaciones como esta, los programas de los judíos. También cuando pasan por los Balcanes, ¿verdad? Masas sin caudillos de los campesinos cometieron horribles excesos contra las poblaciones nativas, porque para ellos los eslavos eran inferiores y les dieron muerte en Hungría, ¿verdad? Y ahí van a morir muchos campesinos porque los otros tampoco se van a dejar. Los que, bueno, después de todo lo que pasó, logran sobrevivir guiados por Pedro de Amiens, uno de los ermitaños, porque vamos a ver, el Papa predica la cruzada, pero luego los ermitaños y los demás empiezan a buscar. Por eso se acuerdan, en el primer mapa vimos varias rutas, y eso va a depender del predicador que movió a toda esa gente. Y entonces cuando iba pasando la masa, ¿y a dónde van? Vamos a liberar la Tierra Santa. Dejaban todo y agarraban camino, agarraban camino. Muchos lo hicieron a pie, otros con más suerte lo hicieron por barco. Van a llegar al Asia Menor, pero en el primer asalto de los turcos seleucidas fueron completamente destruidos y aniquilados. O sea, es lo que les decía, los van a hacer añicos. Entonces, gracias a esa experiencia, se va a la cosa a tranquilizar y entonces se va a organizar un cuerpo principal del ejército formado por caballeros que provenían casi exclusivamente de países latinos. Y estos van a llegar, digamos, aparte de los campesinos que se van y hacen todas estas cosas, pues otros caballeros se organizan y van a llegar por diferentes caminos a Constantinopla. Al fondo tienen una foto de Constantinopla recreada de aquella época. Sus jefes eran los príncipes Raimundo IV de Tolosa, Godofredo de Bouillon, Roberto II de Normandía y el normando Bohemundo de Tarento. Con enormes fatigas y tras luchas encarnizadas y cruentas, conquistaron Jerusalén en julio de 1099, pero se van a abandonar a una terrible matanza que empeñó sus esfuerzos.
Las fuentes contemporáneas nos permiten comprender cómo se pudieron cometer tales excesos, en los que ni siquiera se respetó la vida de mujeres, niños y ancianos. Arremetieron. Las excesivas penalidades de la marcha a través de los peñascales quemados por el sol y las continuas emboscadas habían infligido a los caballeros muchas pérdidas. La amargura contenida y la sobreexcitación se desahogaron en el asalto a Ciudad Santa, provocando una masacre de los infieles de todo punto indignante de cristianos. Eso sí, todo el mundo ya está, sí, ahí se les fue la mano y lo hicieron, por supuesto. Aquí tenemos la ruta de los tres, ¿verdad? La de Raimundo de Toulouse, que es aquí, y va, miren, aquí va Raimundo y llega a Constantinopla. Roberto Guisardo viene desde aquí, agarra por acá, llega a Brindisi, se embarca, luego pasa por acá, ¿ya? Godofredo de Bouillon sale desde aquí, de Brujas, y baja, pasa por Regensburgo, Viena, Buda, Adrianópolis, y llega a Constantinopla, y se une con el otro. Bohemundo, ¿verdad? Bohemundo es este, ¿verdad? Que va a ser la misma ruta, solo que aquí, Brindisi agarra por aquí. Y fuerzas conjuntas, ya todos juntos, agarran camino y van aquí hasta llegar a Jerusalén. ¿Ya? Aquí ya tenemos la ruta de ellos y que van a conquistar la ciudad santa. ¿Cuál va a ser el resultado ya de una intervención militar, como es la que acabamos de comentar? Los campesinos no pasó a más de fracaso, pero con esa experiencia ya van a llegar caballeros, y entonces, al conquistar Jerusalén, van a fundar el reino cristiano de Jerusalén, que va a durar de 1099 a 1291, casi 2 siglos. Se va a instituir, según el modelo francés, como un estado feudal, con principados cruzados más pequeños, como el Principado de Antioquía, de 1098 a 1268, los condados de Edesa, 1098-1144, y de Trípoli, 1102 a 1289. Godofredo de Bouillon fue elegido primer protector del Santo Sepulcro. En 1099, en Ascalón, derrotó al sultán egipcio. A Godofredo le sucedió su hermano Balduino I, 1100-1118, quien tomó el título de rey cristiano de Jerusalén. Este Balduino es el rey leproso, que es el que les comenté, que sale en la película Cruzada. ¿Ya? El reino alcanzó su máxima extensión con Fulco de Anjou, de 1131 a 1143. Entonces, todo el ambiente de la película Cruzada está narrada con base a el reinado de Balduino I, que va a coincidir con Salahadín o Saladino. Me gusta más decirle su nombre en su idioma, Salahadín. Segunda cruzada, de 1447 a 1148. Bernardo de Claraval, que va a ser una persona, dicho en términos actuales, un influencer, porque él sería como un influencer, se empeñó particularmente en su realización y ganó para esta causa a los reyes de Francia y Alemania, ¿verdad? En este caso Conrado III. Esta cruzada terminó con una tremenda catástrofe del ejército franco-alemán que fue aniquilado por los turcos en sucesivas batallas. Jerusalén pasa nuevamente a manos musulmanas en 1187. Entonces ahí ya se perdió. En el libro que les acabo de comentar, la cruzada vista por los árabes está narrado de tal manera que hay una emboscada que les están preparando a los cruzados en Tiro. Miren, ustedes pasan las páginas porque ustedes quieren saber qué pasó ahí. O sea, uno ya lo sabe, pero lo narran tan bonito. La tercera cruzada es de 1189 a 1192, donde vamos a tener a un nuevo y poderoso ejército de cruzados, bien pertrechados, es decir, bien armados, hay intendencia, todo está bien pensado, y va a partir hacia el oriente para reconquistar la ciudad santa, guiado por el emperador Federico I Barbarroja. En Iconio consiguió una victoria sobre los turcos, pero cuando el emperador se ahogó en el río Salef en 1190, porque cae en el río y, y toda la armadura, pues no podía salir, imposible. El ejército carente de jefe no pudo obtener más victorias.
El rey inglés Ricardo Corazón de León y el rey francés Felipe II no pudieron reconquistar Jerusalén, pero estipularon en 1192 un armisticio con el sultán Salahadín, gracias al cual se permitía que los peregrinos cristianos visitaran pacíficamente Jerusalén. Entonces se dice, bueno, mira, déjanos entrar a nuestra gente, que eso es nuestro lío. Y el rey dice, bueno, pues, que entren. Un dato curioso con Ricardo Corazón de León es que él lo coronan rey de Inglaterra y se va. O sea, él nunca reinó. Y en su lugar va a estar su hermano Juan Sin Tierra. Ahí es donde sale todo eso que ya conocemos de Robin Hood. ¿Ya? Y a Juan Sin Tierra le van a arrancar los nobles ingleses una especie de constitución que establece que son los nobles reunidos en corte quienes van a fiscalizar al rey. Ahí nace el parlamentarismo inglés, en ese momento. Y a partir de ahí no paró. Aún con Enrique VIII, que fue un autoritario, y otros reyes como Isabel I, por ejemplo, que su autoritarismo va a llevar hasta la gloriosa revolución con Oliver Cromwell, que llegan a decapitar al rey Carlos II de Inglaterra. Pero ahí nos adelantamos un montón. La Cuarta Cruzada, en 1202-1204, proclamada por el Papa Inocencio III en 1098 y preparada en Francia con la correspondiente predicación, porque se predicaba la cruzada, debía dirigirse primero, por motivos estratégicos, contra Egipto. Contrariamente a la voluntad del Papa, la expedición fue desviada hacia Constantinopla, y este dato es muy importante por los intereses comerciales de los mercaderes venecianos, y se inmiscuyeron en la lucha por el trono de Bizancio. O sea, el factor económico, como ven, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, están abriendo mercados. ¿Por qué? Porque las cruzadas también van a introducir el consumismo. Cuando regresan, ellos vieron cosas, comieron comida, para la redundancia, con especias. Disfrutaron de lo que es comer, porque antes comían en plan, asamos este cabrito que acabamos de cazar, no hay cabrito, pues salgan a ver qué encontramos en los árboles, que vamos a pescar y ahí va. Pero aquí ya no, ya vieron el tratamiento, por ejemplo, de la carne, lo que ya se había perdido en Europa, lo vuelven a ver, que es la salinización, que ya se había perdido. Y entonces, digamos, ven la opulencia. Empiezan a descubrir que existen los colores en las telas. Y, en fin, una serie de circunstancias que van a motivar que al regresar empiezan a ver la necesidad de consumir estos productos. Los venecianos son comerciantes y entonces ven un mercado potencial ahí. Y para lograr ese mercado potencial, cuyos productos vienen de Crimea y algunos puertos del Mar Negro, pues necesitan controlar el Cuerno de Oro, que es precisamente el paso que une el Mar Negro con el Mediterráneo. Este es el mar de Marmara, y aquí Constantinopla, que ponía una gran cadena para evitar que pasaran barcos. Una cosa impresionante. Entonces, por eso es que se van a desviar. Cuando después de la primera conquista de la ciudad de 1203, la cuestión relativa al trono fue liquidada por una rebelión antilatina, los jefes de la cruzada decidieron la eliminación del Imperio Bizantino y van a arrasar con Constantinopla. Y tuvo lugar una segunda conquista en 1204. La ciudad fue saqueada y devastada por los cruzados. Acuérdense que el pago, porque aquí ya se empieza a exigir pago, va a ser lo que las tropas logren agarrar durante los saqueos. Entonces van a dar, qué sé yo, una semana, y después ya ponían orden. Se fundó entonces un imperio latino de Constantinopla, propiamente Romanía, que es este, aquí lo pueden ver, Latin Empire, que está aquí, es esto, aquí lo van a establecer. Y como son medio feudales, vamos a ver que establecen un reino de Tesalónica, el ducado de Atenas, que va a pertenecer a todo esto, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? El ducado del archipiélago, ¿verdad? El reino de Chipre, el reino de Armenia en Cilicia,
Aquí están ya los Seleucidas, el sultanato Seleucida. Este es el imperio de Trebisonda, que obviamente el imperio de Nicea. Todo esto, por supuesto, después va a pasar a ser manos turcas. Esto y esto. Todo lo que están viendo en este mapa va a pasar a manos turcas. Este imperio va a subsistir hasta el 1261. Debido, como nos dice Frenzel, a este brutal e irresponsable comportamiento, la división entre la Iglesia Oriental y la Occidental se hizo aún más profunda e insalvable y no se pudo llevar a cabo la unión hasta el día de hoy. Esto es lo que va a provocar todo el libro. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense que va a pasar algo interesantísimo, porque entonces se van a dar cuenta de decir, bueno, llevamos 4 cruzadas. ¿Qué hemos logrado? Nada. ¿Logramos conquistar la ciudad? Sí, pero solo fue un ratito. Y después la perdimos. ¿Será que Dios quiere que así sea este proceso? ¿No será que estamos cometiendo un sacrilegio al solo valernos de nuestras fuerzas? Entonces, ¿quiénes son los predilectos de Jesucristo? Los niños. ¿Ya? Pero antes estaban, ¿será que seguimos y no seguimos? Y entonces, esa idea, esas cuestiones van a abrir el camino a la idea según la cual Dios prefería servirse de los niños y vírgenes inermes antes que de sanguinarios guerreros. ¿Por qué? Porque ambos representan la inocencia, los niños y las vírgenes. ¿Ya? Y entonces así van a ser la que se conoce como la Cruzada de los Niños de 1212. Esta Cruzada de los Niños, sobre todo ahora con todos los revisionismos que existen, está cuestionada. Unos dicen de que no se dio, otros dicen que sí se dio, pero la tradición oral es muy fuerte en cuanto a que sí se suscitó la Cruzada de los Niños. Entonces ustedes, yo también cuando daba esta clase ya les comentaba como bateador emergente, les decía a las compañeras sobre todo, ¿verdad? Que eran madres, y les decía, ustedes si vinieran a predicar que hay que ir a liberar cualquier territorio, pero que Dios quiere que sean niños, ¿ustedes dejarían que se fueran sus hijos? Y claro, todas decían, no. Pues fíjense ustedes que aquí, como el concepto del amor es distinto, porque aquí el término niño no se refiere a que tuvieran infancia, porque estas criaturitas, en cuanto podían caminar, ya empezaban a trabajar. ¿Ya? O sea, no existía el concepto que ahora tenemos y sobre todo la sobreprotección actual de los niños, que los están haciendo blandengues. En aquella época, ¿no? El niño, si era campesino, le empezaban a enseñar la coa, a pescar, a ir a cazar, y si era noble, desde chiquito ya lo tenían con la espada, con el arco, flechas, todo, ¿verdad? Entonces, el concepto, insisto en decirlo, de una educación infantil, eso es de la modernidad, que ahora atacan tanto, pero eso es de la modernidad. En este periodo, no. De hecho, no había ni tu celebración de cumpleaños y tal, solo la celebración del santo. Entonces, se van los miles de niños y niñas de Francia y Alemania y se van a ir a Tierra Santa, ¿no? Como era de esperarse, la fanática iniciativa terminó en una horrible tragedia. O sea, estos niños y estas niñas fue espantoso todo lo que tuvieron que pasar. Los pocos sobrevivientes ya se imaginarán con qué grado de madurez regresaron a Europa. Ya en Italia la expedición empezó a dispersarse. Muchos niños no pudieron seguir adelante. Las niñas sufrieron abusos por parte de los desalmados. Los sobrevivientes que se reunieron en Marsella y en Brindisi para emprender la travesía fueron vendidos como esclavos en Alejandría por armadores sin escrúpulos. O sea, terminó en un estrepitoso fracaso. No solo la tasa de natalidad era muy baja, ya con esto ya ni les digo, pero después empezará a crecer la tasa de natalidad hasta que aparezca, a consecuencia de todo esto que estamos viendo, la peste negra, que va a hacer estragos durante 3 fases, ¿ya? Durante 3 fases. Y lo que nosotros estamos viviendo con la pandemia no es nada a la par de lo que sucedió ahí. Y aún así tiene sus consecuencias. Bueno, entonces va a haber un personaje
que cuando oiga esas ideas de la inocencia de los niños y tal, va a decir, bueno, yo puedo poner mi granito de arena y lograr por medios pacíficos con el Evangelio y el amor de Jesucristo, abrir la ruta a los santos lugares y no por medios militares. Y este personaje va a ser San Francisco de Asís. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comprendió la oportunidad de reemplazar las violentas represiones y conquistas por la misión pacífica. Y entonces va a visitar personalmente al sultán en Damieta. Damieta es en Egipto, para anunciarle el Evangelio. ¿Ya? Aun cuando su predicación tampoco tuvo éxito y los ejércitos enemigos siguieron desangrándose cruentamente, los cristianos cometieron terribles masacres durante la conquista en Damieta en 1219, pero después fueron hechos prisioneros y tratados generosamente por el sultán, que les dejó con vida. Ahora, en este viaje a San Francisco tuvo origen la pacífica misión franciscana en Tierra Santa, y el sultán le concede a los franciscanos la custodia de los lugares santos cristianos en Jerusalén, que tienen hasta la actualidad. Los franciscanos son los que se encargan de la salvaguarda de la puerta en la que acceden los católicos al templo del Santo Sepulcro, porque la iglesia del Santo Sepulcro está dividida entre los católicos romanos, los bizantinos, los coptos, los armenios y ya, ¿verdad? Porque eran los que estaban en esa época. O sea, todos los que están ahora nuevos, pues no. Obviamente que con los nuevos movimientos evangélicos, ellos dicen de que no es ahí, es en otro lugar, ¿verdad? Y entonces se inventaron otro sitio, pero no. ¿Verdad? La tradición, saben ustedes que tiene mucho peso, más los documentos, entonces, no. Aunque no les guste, pues tendrían que ir ahí. Bien. San Francisco también, cuando esté con el sultán, va a generar la curiosidad del sultán, porque primero mira llegar a uno con sus hábitos todos raídos y que se enfrenta al sultán, ¿no? Y le empieza a predicar y el sultán dice, llévense a este hombre porque si se queda aquí otra noche hablando conmigo, me convertiré en cristiano, ¿no? Porque lo empezaba a convencer. Porque el sultán también le hablaba de Alá, ¿no? Y el otro sí, pero Alá, tal cosa, pero Jesús, y entonces ahí se armaban aquellas grandes discusiones. Y ustedes dirán, ¿y en qué hablaban? Cada uno en su idioma con un intérprete. Y como en aquella época no habían celulares, la gente tenía suficiente tiempo para esta clase de ejercicios dialécticos. Quinta Cruzada, de 1228 a 1229. Esta va a ser una empresa privada del emperador Federico II, que se hallaba excomulgado. Por medio de negociaciones con el sultán egipcio, consiguió que Jerusalén fuera resustituida a los cristianos. Pero la ciudad santa se perdió definitivamente en 1244. Y luego ya viene la Sexta Cruzada, de 1248 a 1254, con el rey de Francia, Luis IX el Santo. ¿Ya? San Luis, rey de Francia, es Luis IX el Santo. ¿Ya? Entonces, aquí van, en las cruzadas van a hacer también otra cosa interesante. Las señoras, las esposas de los caballeros no se van. Entonces, hay una especie como de permiso para que los caballeros puedan tener relaciones sexuales con mujeres que no siendo sus esposas, pero las tienen que respetar como tal. ¿Ya? Y el fruto de esas uniones son hijos legítimos. San Luis no lo va a hacer, se va a llevar a su esposa, ¿no? Porque él dice que no puede mancillar el sacramento del matrimonio yaciendo con otra mujer, ¿no? Entonces se la lleva y se va y trató de vencer a Egipto para conquistar Tierra Santa, pero cerca del Cairo, en el año 1250, el ejército de Francia fue derrotado y los supervivientes con el rey fueron hechos prisioneros, ¿no? Al final lo liberan, ¿no? Por supuesto. En el 1269 y 1270, Luis emprendió una nueva cruzada contra Túnez, pero también fracasó. La época ya había pasado. La época de las cruzadas ya había fracasado y los últimos baluartes se perdieron definitivamente para que estos territorios pasaran a manos musulmanas hasta el día de hoy.
Este movimiento, primero con la cruzada de los campesinos, después que los caballeros se organizan, va a suscitar un movimiento religioso que se denominan las órdenes militares. Las órdenes militares van a ser 5: la del Santo Sepulcro, la de Malta, la del Temple, la de San Juan del Hospital y la teutónica. ¿Ya? 5. El profundo dinamismo religioso del que procedía el movimiento de las cruzadas dio origen a uno de los fenómenos más característicos de la Edad Media, el monje caballero. Las 3 grandes órdenes militares nacieron de la inmediata experiencia de las cruzadas en Tierra Santa. Además de los 3 votos monásticos comunes, pobreza, castidad y obediencia, los caballeros asumieron en sus estatutos el deber de servir a los peregrinos, exhaustos, enfermos y de proteger los lugares santos contra los infieles. Esas 3 que habla aquí son la de Santo Sepulcro, la de San Juan de Jerusalén, que luego se unirá a la de Malta, que va a cambiar sus características, y la del Temple. Y como consecuencia de esto, nacerá la teutónica. Por eso es que hablamos de 5, aunque las iniciales son 3. La Orden de los Sanjuanistas u Hospitalarios fue fundada en 1099 como fraternidad en el Hospital de San Juan de Jerusalén. Y en 1120 pasó a ser orden religiosa. Su hábito era manto negro con una cruz blanca. En 1291, la sede de la orden, cuando son desalojados de Jerusalén, por supuesto, se va a trasladar a Chipre, y después a Rodas en 1309 y finalmente en 1530 a Malta. Por eso la orden empezó a sumar los nombres de los lugares donde estaba. San Juan, de Jerusalén, de Chipre, de Rodas y de Malta. Y en la actualidad se le llama la Orden de San Juan, la Orden Hospitalera de San Juan o Orden de Malta, que todavía funciona. La Orden de Malta todavía funciona. Ya no son guerreros, pero sí conservan su vocación hospitalaria. Si alguna vez ustedes ven que alguien necesita una silla de ruedas, necesita medicinas, necesita comida, necesita una intervención quirúrgica, enseres de limpieza, pero que tiene que estar enfermo, pueden ir a la Orden de Malta. Lo malo es el acceso, ¿verdad? Porque está ahí por camino a la comunidad, se llama. Pero ahí les dan silla de ruedas, muletas, si necesitan ser hospitalizados, van a ser hospitalizados y operados. Si necesitan alimentos, van a darles seguimientos. Sobre todo, la Orden de Malta atiende personas individuales, por supuesto, pero también atiende a ONGs, asilos, casas de ancianos, de niños, de niñas, y es una actividad muy generosa, sumamente generosa y muy ordenada, y además, digamos, cero burocrática. Cero burocrática. A la gente únicamente le piden es la receta, nada más. ¿Ya? Y además, bueno, claro, le preguntan su nombre y su DPI, pero no le preguntan si es católico. Porque una de sus máximas es ayudar a todos, independientemente de su credo, pero es una orden católica. ¿Ya? Es una orden nobiliaria. Digamos, los hermanos mayores son nobles, todavía de nobleza de actual. Pero existen los hermanos menores que no son nobles. O sea, ustedes podrían ser de la orden de Malta, pero de los hermanos menores. Cada vez se ha ido democratizando más también. La Orden del Temple fue fundada en 1118 por 8 caballeros franceses cerca del Templo de Salomón. Por eso se llaman templarios, porque hicieron su juramento de castidad, pobreza y obediencia al lado del Templo de Jerusalén. Su hábito es manto blanco con una cruz roja. En 1291 se trasladó también a Chipre, y en 1311-1312 se vio envuelta en las intrigas del rey francés Felipe IV y fue disuelta en el concilio, bueno, se me cambió el nombre del concilio, Vienne. Fueron detenidos el viernes 13 de octubre de 1307, juzgados sumarísimamente por la Inquisición y quemados vivos, y es cuando viene la maldición
de Mosley, que fue el último gran maestre de los templarios, contra el rey, y que le dijo que sus hijos iban a ser malditos y tal. Pues una de las hijas del rey es la que aparece, bueno, no que aparezca, pues así fue la historia, pero aparece en la película de Corazón Valiente, la princesa de Gales, que ya se me olvida el nombre de la chica. Y efectivamente se vio como una maldición que ella se casara con un homosexual, que como sale en la película. Lo que no sale en la película es cómo ella, al lograr reunir a un grupo de nobles para destronar a su marido, y lo logra, no sale cómo lo mató, y lo va a matar de una manera espantosa. Pero en fin, todos los hijos de Felipe IV fueron maldecidos y según cuentan las tradiciones, se cumplió. ¿Ya? Se cumplió. Y por eso el famoso Viernes 13, ¿no? Porque fue el día que se decidió la muerte de los templarios. La Orden Teutónica fue fundada por algunos ciudadanos de Bremen y Lübeck en 1189-1190 como confraternidad hospitalaria. Después se transformó en una orden militar en 1198 bajo el gran maestre Hermann de Salza, de 1210 a 1239. Estableció su campo de acción y pronto también su sede en Prusia, en Marienburg, desde 1309. La difusión del cristianismo en los países bálticos y la fundación del Estado de la Orden fueron a partir de entonces sus misiones. De hecho, estos van a emprender, fíjense, la conversión de los bálticos va a ser violenta, porque estos los van a emprender como una cruzada. ¿Ya? Entonces, todos los pueblos bálticos fueron cristianizados a pura espada, porque ahí sí fue una orden militar la que llegó. El hábito era manto blanco, cruz negra. En 1525, el gran maestre Alberto de Brandeburgo se convierte al luteranismo, se adueña del país y lo transformó en un ducado protestante secular. Aquí nace primero el ducado de Prusia, que después va a ser el reino de Prusia, que siglos más adelante será la base para la fundación del segundo Reich alemán, con Guillermo, el emperador Guillermo, y el canciller, que era Bismarck, Otto von Bismarck. Y la confrontación es que como ellos traen esa mentalidad, van a querer imponer el luteranismo en Baviera, y eso va a provocar un movimiento que se sale de nuestro esquema de análisis, pero que va a suscitar la creación por primera vez de un partido político católico aceptado por la Iglesia, que va a ser el germen del actual CSU, los socialcristianos, la Unión de Socialcristiana que gobierna Baviera, y la versión luterana es el CDU, la socialdemocracia, la Unión de la Socialdemocracia, y que estos dos partidos son hermanos, el CDU y el CSU. Bien, y aquí ya tenemos un panorama, por tanto, de todos estos. ¿Qué nos deja como idea todo esto que acabamos de analizar de las cruzadas? En una visión de conjunto se cuestiona la importancia del movimiento cruzado. Aun cuando existió su éxito militar, fue muy escaso. Había cuenta del inmenso sacrificio de energías y vidas humanas, campesinos, niños, caballeros, los que fueron a atacar, los asesinados en Constantinopla, los asesinados en Tierra Santa, fueron muchas vidas humanas. Ahora, no hay que pasar por alto su alcance ideal, insisto en esto, sobre todo en una época como la actual, cuando ya no tenemos ideales. No nos mueve ni un ideal. No nos mueve nada, y lo digo a nivel global. No solo pensemos en Guatemala, no, a nivel global. Ya ningún pueblo emprendería una situación como la que estamos viendo. O sea, es impresionante. Podemos juzgar que eran fanáticos, que eran ignorantes, que eran esto, pero no tenemos que dejar de lado el ideal que los movió a hacerlo. Ahora, las cruzadas fortalecieron extraordinariamente la conciencia comunitaria occidental. ¿Por qué? Porque por primera vez se vieron. ¿Ya?
Por primera vez ellos convivieron con otros pueblos que hablaban otros idiomas, pero tenían su misma fe. Ampliaron el horizonte europeo y gracias al encuentro con la cultura bizantina oriental, cuando van a saquear Constantinopla se llevan un montón de reliquias, incluidas las reliquias de los Reyes Magos que ahora está en Colonia. Y una serie de reliquias y empiezan esas rutas de peregrina. Ya la primera peregrinación es a Santiago de Compostela cuando empiezan los problemas para poder ir a la Tierra Santa, pero después ya cada ciudad quiere tener su reliquia porque así llegan peregrinos. Esta forma de conceptualizar lo que podríamos decir turismo religioso lo pueden apreciar en la serie Los Borgia. No les puedo decir qué capítulo porque no me lo grabé, pero ahí aparece esto cuestionado. Muy interesante. Y sobre todo, a los contactos con el mundo islámico impulsaron las ciencias. ¿Ya? El resultado fue un intenso intercambio de toda clase de bienes culturales y económicos. El brillante progreso de la filosofía y de la teología occidentales en la escolástica no sería imaginable sin este encuentro con Occidente. Porque es cierto, tenemos al Al-Ándalus, donde muchas de las ideas provenientes del mundo grecolatino llegaron de manos de los musulmanes, pero tenemos la otra parte de Europa que no había tenido ese contacto y lo tiene en este momento. Y entonces llega a Europa nuevamente Aristóteles y Platón, y la escuela escolástica toma a Aristóteles, que van a estar encabezados por San Agustín y San Alberto Magno. A ver si nos da tiempo, nos vamos a meter a estudiar un poquito de la escolástica. Las cruzadas ejercieron una influencia profunda y duradera sobre la vida de piedad occidental. Aquí van a empezar a nacer muchas costumbres, como por ejemplo el Via Crucis, ¿ya? El rezo del rosario, la penitencia. Al tomar la cruz por amor a Cristo, los cruzados tuvieron que afrontar peligros y fatigas en el viaje de ida y vuelta a Tierra Santa. En su peregrinación religiosa quisieron seguir la vida pobre del Redentor que carga con la cruz y dieron nueva vida a la idea del seguimiento de Cristo en pobreza y penitencia también en su misma patria. Entonces aquí la pobreza cambia de sentido. Ahora ya no es una condición social, es una virtud, es un abandono para dar seguimiento a Jesucristo. Una nueva forma de devoción personal reemplazó a la experiencia religiosa comunitaria de la primera Edad Media. Empieza el individualismo. ¿Por qué? Porque ya no es que todos vayamos a la iglesia, oímos misa y se acabó, sino qué vamos a hacer a lo largo del día, cada uno y cada uno en su piedad personal. Y la Sagrada Escritura se leyó con ojos nuevos y por eso van a ser el movimiento de pobreza tan importante para la creación de las dos grandes órdenes dedicantes que todavía existen en la actualidad, que son los franciscanos y los dominicos. Pero hay otra cosa que no lo dice Frenzy. Las cruzadas también les va a dar una mentalidad. Esta mentalidad la vamos a ver aplicada en la reconquista del Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos, que se lo van a plantear ya como una cruzada. Y también veremos que esa actitud de cruzada estará vigente en las primeras incursiones con la llegada y los primeros invasores, lo vamos a decir con los términos que les gusta ahora, de castellanos a las tierras que hoy llamamos América. Eso va a quedar ahí fijo. Por lo cual, aunque militarmente no fue exitoso en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, lo fue. Fue un impulsor de un movimiento que va a tener su punto culminante y de mayor esplendor en el Renacimiento. No hubiera habido Renacimiento si no hay esto. Hubiera sido imposible. Y a lo mejor se hubiera dado más adelante. Estos son esos movimientos de la humanidad que durante la historia permiten precisamente lo que diría Kuhn, citando a Kuhn, los cambios de paradigma. Muy bien. Muchísimas gracias. Con esto llegamos al final, pero les dije que les iba a anunciar la clase de la próxima semana, que va a ser herejías e inquisición. Eso es lo que vamos a tratar la otra semana.
que va a ser una clase muy tensa, porque yo sé que todas y todos tienen unas ideas de la Inquisición, de pararse, que se le pararían los pelos hasta los mismos inquisidores, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Y ¿qué lo marca? Lo pregunto en este punto porque pareciera que acá estamos en el cenit de la Edad Media en general. Bien, la Alta Edad Media lo marca el modo de producción feudal, propiamente dicho, pero que es una economía agraria no comercial. Por tanto, el mero meollo del sistema feudal es la Alta Edad Media. La Baja Edad Media se caracteriza por continuar con las relaciones sociales feudales, pero el modo de producción está cambiando. ¿Por qué? Porque ya va a aparecer la burguesía y de hecho esto que estamos viendo va a impulsar muchísimo el crecimiento de las ciudades. Le va a quitar poder a los señores feudales. Va a hacer que los reyes se den cuenta que tienen que ejercer soberanía sobre sus territorios. Entonces la Baja Edad Media se va a caracterizar por eso, una apertura total. Empieza el mercantilismo, vamos a tener el interior con relaciones feudales de producción, pero las costas y las ciudades principales con relaciones económicas mercantilistas como preludio de lo que posteriormente va a ser el capitalismo. Empieza a disminuir el poder de los señores feudales y empiezan a surgir las ciudades, los burgos. Y en el norte se va a establecer una liga comercial que es la Liga Hanseática, Baja Edad Media. Y esa Baja Edad Media va a estar marcada por 4 acontecimientos: las guerras, como las cruzadas, el hambre, la violencia y la peste negra. Que todo va a estar enmarcado más adelante en una mini glaciación con un cambio de clima, un cambio climático que hubo en ese periodo. En síntesis, eso sería, Juan Pablo, las diferencias. Y que ahora estamos en el cenit, sí, aquí es donde se está partiendo. Se está dejando, es que, a ver, imagínense ustedes, aquellos campesinos que solo están durando la tele, cuando empiezan a ver todo aquel, cuando regresan, los pocos que regresan ya no van a ser los mismos. Ya no va a ser la misma mentalidad. Entonces ahí, si me estoy besando mi dedito es porque la gata me está oriñando. Va a cambiar todo, ¿verdad? Su enfoque de la vida. Le cambia todo, pero nos falta el ingrediente para el cambio total y absoluto, la peste negra. Aquí ya están todos los ingredientes. Solo falta, como cuando hacen un pastel, ¿verdad? Solo falta que una todo. Y ese que va a unir todo es la peste negra. Muy bien, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, nos quedamos aquí. Gracias por permitir que nos pasáramos 5 minutos más. Nos veremos el próximo martes para la penúltima clase del año, que es Inquisición y herejías. Así es que todas sus baterías de preguntas, todo lo que tengan en la cabeza lo sacan ahí. Todo, no va a decir algo que va a decir, que va a pensar, no, todo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy buenas noches, que descansen. Hasta el próximo martes.